las 4 letras, hablándoles de 4 verbos que están ahí en ese pasaje. Así que vamos a ver esos 4 verbos y ahí vamos a encontrar por qué Pablo deseaba ir ahí. Tratando de definir el deseo de Pablo, que él expresa, ¿por qué deseaba? Porque, hermanos amados, realmente ir a Roma, habían ofertas de tours para ir a Roma. O sea, Roma era un lugar para ir a conocer. Ya el Coliseo estaba no en la manera como se ve ahora tan grande, pero ya había ahí un lugar de carrera, ya había el teatro donde se presentaban obras importantes, estaban los edificios del Senado. Según las investigaciones que se han hecho, había edificios muy grandes, se calcula de 1 millón la población de Roma, y cualquiera que fuera hacia Roma quería ir a conocer. De hecho, se habla que las carreteras que todavía hay, que iban hacia Roma, Pablo viajó en ellas para llegar hasta Roma. De alguna manera se puede encontrar eso, pero Pablo, su idea no era ir a ver a la competencia de carreras, no era esa la idea de Pablo. La idea de Pablo era ir a la iglesia. Esa iglesia no tenía locales, estaba reunida en diferentes casas. Y quería Pablo llegar a ellos. Y vamos a descubrir con estas 4 palabras las intenciones, el deseo de Pablo, por qué quería ir ahí. Veamos entonces, versículo 11. Porque deseo veros. Ahí está el deseo de Pablo, muy intenso, para comunicaros algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados. ¿Por qué Pablo quería ir? Número 1, para impartir dones, dice ahí. Para comunicar, dice ese versículo. La palabra comunicar o impartir es lo mismo. Algunas versiones dice impartir dones. Para confirmar a los creyentes. Y uso la palabra impartir porque comunica un poco mejor. El hecho de, no es comunicar algo así por comunicar, sino que impartir es dar algo de uno mismo. Dar algo que me pertenece, algo que tengo. Y entonces Pablo quería comunicar algo que era de él, algo que le pertenecía. Y por eso habla de impartir a ellos. Y habla de dones, de un don, no sabe cuál don, realmente no define cuál. Es al estar ahí que él iba a ministrar de una manera adecuada a la iglesia. Pero ¿cómo podía Pablo impartir dones si los dones no eran de él, sino que los dones son del Espíritu Santo? Descubrámoslo, hermano, un poquito más estudiando el pasaje. Letra A, los creyentes en Roma necesitaban afirmarse en el Evangelio. Pablo sabía que los creyentes necesitaban afirmarse, a fin de que seáis confirmados, dice la palabra. Esa palabra confirmado es lo mismo que afirmar. Y por eso he puesto afirmar, porque da más la idea de establecer, de enraizar, de poner fundamentos, de estabilizar. Los creyentes de Roma tenían algunos problemas. Era una iglesia que Pablo no conocía muy bien, pero algo sabía de ella. De hecho, en el capítulo 16, ustedes pueden leer cuánta gente Pablo saluda que ya conoce. ¿Cómo llegaron ahí? Lo más seguro es que había una migración hacia Roma. Las ciudades grandes siempre han atraído a la gente. Ya una ciudad de 1 millón de habitantes en aquel entonces era una ciudad muy grande, muy grande. Había gente que vivía habían sectores que eran de los judíos, el sector de la gente más pobre, que vivían en edificios grandes, en apartamentos muy pequeños, cuartos muy pequeños, y había lugares donde había casas para la gente que tenía más comodidades. Y Pablo entonces, él sabe que tiene que ir porque la iglesia necesita ser afirmada en el Evangelio. Y esa es una cosa que lo mueve a él en ese deseo de visitarles. La epístola de los Romanos afirma verdades que son importantes, hermanos. Por ejemplo, sobre el bautismo cristiano, el valor que tiene el bautismo para la vida de santidad del creyente. Habla acerca de la obra del Espíritu Santo. ¿Cómo trabaja el Espíritu? ¿Cómo hace el Espíritu para hacer la obra? Romanos lo dice. Habla acerca de cómo reconciliarse. Porque la iglesia de Roma tenía judíos y gentiles y tenían conflicto entre ellos. Habían pleitos, judíos y gentiles. Algunos tenían una forma, guardaban días
y no comían y comían ciertas cosas, otros dejaban de comer algunas cosas, otros comían de todo, y eso traía conflicto, había conflicto en la iglesia. Pablo entonces escribe ahí que el evangelio conlleva la reconciliación y les enseña de cómo, la epístola a los romanos, él enseña cómo reconciliarse. Débiles y fuertes deben de aprender a vivir en comunidad. La epístola también habla acerca del reino de Dios. ¿Qué es el reino de Dios? Y pregunta, ¿y qué es el reino al fin? Porque es importante el concepto del reino para ellos. La epístola de los romanos habla también de la relación del creyente con el Estado, con el gobierno, cómo relacionarse. Pablo les está hablando, ellos están en la capital, donde está el Senado, donde están todas las oficinas de gobierno y tienen que aprender a relacionarse adecuadamente. Pablo les habla de todo eso, de cómo utilizar los dones adecuadamente del Espíritu Santo para la comunidad de creyentes. Cómo relacionarse con la gente de afuera, les habla acerca de cómo hacer un culto que realmente sea significativo. Les escribe de qué es el culto verdadero de Dios.